Evangelio de hoy sábado 1 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Aquel día, al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Marcos nos presenta una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús, la tempestad calmada. Es un relato cargado de simbolismo y de enseñanzas profundas para nuestra vida espiritual. Jesús, después de un día de predicación, les dice a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Esto ya nos invita a reflexionar sobre la disposición que debemos tener para seguir al Señor. Muchas veces, Él nos invita a ir más allá de nuestra comodidad, a salir de lo conocido, a aventurarnos en lo desconocido con plena confianza en su presencia. Los discípulos, obedientes, suben a la barca y parten con Jesús. Pero, de repente, una gran tempestad se desata sobre el lago. El viento sopla con fuerza, las olas golpean la barca. Y el agua empieza a llenar el interior. La situación se torna desesperante y amenazante. Es importante notar que, aunque los discípulos eran pescadores experimentados, esta tormenta los supera. En la vida, podemos encontrarnos con dificultades que, por más preparación o experiencia que tengamos, nos hacen sentir indefensos. Mientras todo esto ocurre, Jesús duerme en la popa, sobre un cabezal. Esta imagen es desconcertante. Los discípulos luchan con el viento y el mar, mientras su maestro descansa tranquilamente. ¿Cómo puede dormir en medio de la tormenta? Este detalle nos habla de la confianza absoluta que Jesús tiene en el Padre. Mientras todo parece estar fuera de control, Él reposa con paz. Su sueño no es de indiferencia, sino de seguridad. Es un mensaje claro: si estamos con Dios, no hay razón para temer. Los discípulos, desesperados, lo despiertan con un grito que refleja su angustia: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En su miedo, sienten que Jesús los ha abandonado. ¿Cuántas veces en nuestras pruebas sentimos lo mismo? Sin embargo, Jesús se levanta y con una sola palabra calma el viento y el mar. Silencio, cállate, ordena. Y todo vuelve a la calma. La tempestad obedece su voz, demostrando así su autoridad sobre la naturaleza. Entonces Jesús les pregunta a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Este reproche es una invitación a confiar más en Él. No se trata solo de que Jesús pueda calmar las tormentas externas, sino también las internas, aquellas que sacuden nuestro corazón. Los discípulos quedan asombrados y se preguntan: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La escena termina con esta pregunta abierta:
que nos invita a descubrir cada día quién es realmente Jesús en nuestra vida. Esta historia nos enseña que seguir a Jesús no significa estar exentos de dificultades. Incluso con Él a bordo, pueden surgir tempestades. Pero la clave está en confiar en que Él tiene el poder de llevarnos a puerto seguro. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, nos llenamos de miedo y ansiedad, olvidando que Jesús está con nosotros. Pensamos que Él está dormido, que no se preocupa por lo que nos pasa. Pero en realidad siempre está atento a nuestras necesidades. El miedo es uno de los mayores obstáculos en nuestra vida de fe. Nos paraliza, nos hace dudar, nos roba la paz. Jesús nos invita a reemplazar el miedo por confianza, la ansiedad por oración, la desesperación por fe. Esta escena también nos muestra que Jesús no solo tiene poder sobre la naturaleza, sino sobre todas las circunstancias de nuestra vida. No hay problema que Él no pueda calmar. No hay tormenta que no pueda convertir en serenidad. Cada uno de nosotros atraviesa tormentas en diferentes momentos. Problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, crisis espirituales. En esos momentos, Jesús nos recuerda que no estamos solos. Nuestra fe es probada en la tempestad. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Pero la verdadera fe se demuestra cuando confiamos en Él en medio de las dificultades. Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿por qué tienes miedo aún no tienes fe? Es un llamado a reflexionar sobre el nivel de confianza que tenemos en Él. ¿Realmente creemos que Él tiene el control de nuestra vida? A veces, nuestra fe es débil porque miramos más la tormenta que a Jesús. Nos enfocamos en los problemas y no en la solución. La clave está en mantener nuestra mirada fija en Cristo. Los discípulos aprendieron una lección valiosa esa noche en el mar. Jesús no los abandona, Él tiene el poder sobre todo. Y su presencia es suficiente para traer paz, incluso en medio de la tormenta. En nuestra vida, también hay momentos en los que Dios parece guardar silencio. Pero debemos recordar que su silencio no es ausencia, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar más en Él. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido. Pero la fe nos ayuda a ver más allá del peligro y a descansar en la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús sigue calmando tempestades hoy. Nos invita a acercarnos a Él, a confiar, a entregarle nuestras preocupaciones y a descansar en su amor. Cada tempestad que enfrentamos es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Si aprendemos a confiar en Él en los momentos difíciles, nuestra fe se fortalecerá y seremos testigos de su poder en nuestra vida. Al final, lo que importa no es si hay tempestades o no, sino quién está en la barca con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿qué podemos temer? Pidamos al Señor que nos conceda una fe firme, capaz de permanecer serena en las dificultades, confiando en que su amor es más grande que cualquier tormenta. Que esta reflexión nos ayude a recordar que, pase lo que pase, Jesús siempre está con nosotros y nos llevará seguros a la otra orilla. Amén. En la vida cotidiana, muchas veces nos encontramos en medio de tormentas que parecen fuera de nuestro control. Pueden ser problemas familiares, crisis económicas, enfermedades o situaciones inesperadas que
nos hacen sentir vulnerables. En esos momentos, la actitud de los discípulos en la barca nos representa perfectamente. Sentimos miedo, desesperación y la sensación de que Dios no nos escucha. El hecho de que Jesús estuviera dormido en la popa no significa que no le importara la situación. Más bien, nos recuerda que Él confía plenamente en Él. Plan del Padre y nos invita a hacer lo mismo. A veces, Dios parece estar en silencio, pero en realidad está presente, esperando que pongamos nuestra confianza en Él. Cuando los discípulos lo despiertan, no lo hacen con fe, sino con temor. Le preguntan, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios de la misma manera, sintiendo que nos ha abandonado en los momentos de mayor angustia? Sin embargo, este pasaje nos enseña que el amor de Dios nunca nos deja. Jesús se levanta, habla con autoridad y ordena al viento y al mar que se calmen. La reacción de la naturaleza es inmediata, todo se vuelve en una gran calma. Esto nos demuestra que la palabra de Jesús tiene poder sobre toda la creación. Este milagro no solo tiene un impacto físico sobre el mar, sino que también representa la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Cuando dejamos que Jesús actúe, Él puede calmar nuestras tempestades internas, dándonos paz y serenidad en medio de las pruebas. A veces, nuestras oraciones pueden sonar como las de los discípulos, llenas de desesperación y dudas. Pero Jesús nos invita a cambiar nuestra actitud y a orar con confianza, sabiendo que Él tiene el control y que todo sucede bajo su voluntad amorosa. Las tormentas en nuestra vida pueden servir para fortalecer nuestra fe. Si nunca enfrentáramos dificultades, no tendríamos la oportunidad de ver el poder de Dios obrando en nosotros. Es en los momentos de prueba cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba. Cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Nos está desafiando a examinar nuestro propio corazón. ¿Realmente creemos que Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida? El miedo y la fe no pueden coexistir. Cuando nos dejamos dominar por el miedo, debilitamos nuestra fe. Pero cuando decidimos confiar plenamente en Dios, el miedo desaparece y nos sentimos seguros en su amor. Es interesante notar que, al final del pasaje, los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Este asombro es el comienzo de una comprensión más profunda de quién es Jesús, el Hijo de Dios con autoridad sobre toda la creación. Cada prueba que enfrentamos en la vida nos da la oportunidad de conocer más a Dios. No siempre entenderemos sus planes, pero podemos confiar en que Él sabe lo que hace y que todo sucede para nuestro bien. La paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, sin importar lo que pase, Él está con nosotros. Podemos enfrentar cualquier dificultad sabiendo que no estamos solos. Cuando dejamos que el miedo nos controle, perdemos la capacidad de ver la obra de Dios en nuestras vidas. Pero cuando confiamos en Él, incluso en las situaciones más difíciles, encontramos fortaleza y esperanza. La barca en la que estaban los discípulos representa nuestra propia vida. Enfrentamos tempestades inesperadas, pero la diferencia la marca la presencia de Jesús. Si Él está con nosotros, ¿qué podemos temer?
Esta historia también nos recuerda que debemos invitar a Jesús a nuestra barca. No basta con conocerlo de manera superficial. Necesitamos confiar plenamente en Él y permitirle guiar nuestro camino. A veces, Dios permite que pasemos por tormentas para enseñarnos a depender de Él. No porque quiera vernos sufrir, sino porque sabe que en medio de la prueba es donde nuestra fe puede crecer más. El mar en calma después de la tormenta es un símbolo del descanso y la paz que solo Dios puede darnos. No importa qué tan fuerte sea la prueba. Cuando confiamos en Él, podemos experimentar su paz sobrenatural. Esta historia nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. En lugar de verlas como amenazas, podemos verlas como oportunidades para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Jesús nos llama a confiar en su amor incondicional. Así como calmó la tormenta en el mar de Galilea, Él también puede traer paz a nuestras vidas si ponemos nuestra confianza en Él. Las dificultades no siempre desaparecerán de inmediato. Pero si confiamos en Dios, encontraremos la fuerza para enfrentarlas con serenidad. La clave está en fijar nuestra mirada en Jesús y no en la tormenta. Pidamos a Dios que nos ayude a desarrollar una fe firme, que no se tambalee ante las adversidades. Que aprendamos a confiar en su amor y a descansar en su paz, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Que esta historia nos recuerde que no importa cuán grande sea la tormenta, Jesús sigue teniendo el control. Si confiamos en Él, podremos atravesar cualquier prueba con valentía y esperanza. Esta historia nos deja una gran enseñanza sobre la soberanía de Dios. Nos recuerda que, aunque las tormentas en la vida sean intensas, Jesús tiene el poder de calmarlas. No siempre lo hará de la manera que esperamos, pero podemos confiar en que su voluntad es perfecta y que su amor por nosotros nunca cambia. Además, nos invita a reflexionar sobre nuestra reacción ante las dificultades. Actuamos con temor y desesperación, como los discípulos, o mantenemos nuestra fe firme en Jesús. La forma en que enfrentamos las pruebas refleja nuestro nivel de confianza en Dios. También es un llamado a recordar que Jesús no solo está con nosotros en los momentos de calma, sino también en medio de las tormentas. A veces sentimos que Dios guarda silencio, pero su presencia nunca nos abandona. Él está en nuestra barca. Y eso es todo lo que necesitamos para atravesar cualquier dificultad. Nuestra fe no debería depender de si el mar está en calma o agitado. Debemos confiar en Dios en todo momento, sabiendo que su amor y su poder son constantes. La verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la seguridad de que estamos en manos de Dios. Que esta reflexión nos motive a fortalecer nuestra relación con Jesús, a confiar más en Él y a recordar que, sin importar las circunstancias, su amor y su presencia nos sostienen. Si Él está con nosotros, no hay razón para temer. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.